Bueno, continuamos con la clase de Derecho Económico en este cuarto bloque, que es la segunda clase. Antes de continuar, reiterarles a ustedes que el orden de estudio, para que no tengan problemas, parten por sus power, ¿no, verdad?, de las clases que ya están en el portal, ven los videos, son explicativos, aclarando que estos videos no está toda la materia, sino que aquellas partes que requieren de algún grado de explicación y que van en el orden, en sincronía con lo que está los pagos. Eh, si tienen alguna duda, ustedes pueden recurrir a los dos libros de economía que yo también les envío al portal y por lo tanto, eh, si tienen dudas, ahí lo pueden resolver, sin prejuicio que en algún momento, les reitero, las clases presenciales se van a reanudar y de esa manera ahí nosotros continuaremos y podremos eh, resolver o contestar las preguntas que ustedes tengan. Seguimos entonces con la materia y vamos a ver ahora algo que se llama los sectores económicos. Y tradicionalmente, en materia económica, se habla de tres sectores, que son los sectores primario, secundario y terciario. Y esto dice de relación con el grado de desarrollo de la actividad económica. Se habla entonces de un sector primario de economía para hacer referencia a aquellas economías en las cuales eh, se caracterizan básicamente por la explotación y extracción de materias primas, básicamente, en el ámbito forestal, ganadero, minería, marítimo, en que la actividad económica solamente se aboca a esas actividades y que mayormente no le entregan ningún tipo de modificación a estas materias, sino que simplemente la actividad se refiere a estas actividades que yo les mencioné. Generalmente las economías primarias o del sector primario están asociadas con países subdesarrollados, países que desde el punto de vista económico no tienen un desarrollo importante, en las cuales no hay presencia de procesos tecnológicos, no hay presencia de industrias, de empresas, sino que básicamente lo que está presente y lo que se desarrolla son estas labores que yo les mencioné, a las cuales se dedica gran parte de la población. Requieren la utilización de mucha mano de obra que no es especializada y que, como contrapartida a su trabajo, reciben remuneraciones también muy bajas. Reitero, son economías o sectores económicos que se asocian a países pobres o países subdesarrollados. En una segunda etapa encontramos lo que se denomina el sector secundario, en la que acá se caracteriza porque encontramos presencia de procesos productivos, de empresas, de industria, de fábricas, que le van agregando o entregando a estas materias primas algún valor agregado, alguna modificación, y por lo tanto, al existir estos procesos productivos, la utilización de la cantidad de mano de obra disminuye. Encontramos también personas con un mayor grado de especialización para poder desarrollar estas tareas y obviamente las remuneraciones que se reciben son un poco más altas que en el sistema o en el sector anterior. Generalmente se asocia el sector secundario a países en vías de desarrollo. Recordemos que en nuestro país, para que ustedes lo asocien a la realidad, durante muchas décadas nos encontramos en el sector primario, es decir, principalmente el país hasta la década del 70, 80, vivía exclusivamente de la exportación del cobre, que representaba a esa fecha casi o más del 90% de las exportaciones de nuestro país. Desde esa década hasta el día de hoy, evidentemente, el cobre sigue teniendo una importancia vital en la economía chilena, se le conoce como el sueldo de Chile, pero a contar de la década del 80, nuestro país diversificó su matriz exportadora y agregó, como ustedes conocen, otra serie de elementos a esta situación. Eh, Vinos, frutos, madera, etc. Pero la gran crítica que se ha hecho hasta el día de hoy es que no hemos podido, en términos mucho más macizos y mucho más importantes,
pasar a una tercera etapa de entregar una mayor cantidad de elaboración a estos productos y no seguir siendo un país exportador de materias primas. Eh, Agregarle modificación, tecnología, salvo sectores muy determinados. Y eso dice relación con la importancia que en nuestro país se le da a la innovación y al desarrollo de tecnología. Están abandonados en nuestro país. Por lo tanto, no es posible pasar una tercera etapa mientras los grados de innovación, de desarrollo de tecnología o de importación derechamente de estos procesos no se haga como una política de peso importante. Y en tercer lugar se encuentran las economías terciarias, que son aquellas que ya han superado las etapas anteriores y que se encuentran en una etapa ya superior, en un desarrollo económico y que básicamente se dedican a prestar servicios a otros países. Servicios que lo encontramos, por ejemplo, en materia de servicios financieros, en materia de telecomunicaciones, en materia de finanzas en general. Son países que en las otras etapas ya las cumplieron y por lo tanto son países que este sector terciario se asocia principalmente a países desarrollados, con un alto nivel de ingresos, con un alto nivel de tecnología, de innovación y de procesos productivos automatizados. Son muy pocos los países que han logrado llegar a esta etapa y mantenerse, porque como ustedes comprenderán, cada vez que un país logra llegar a esta situación, otros también lo hacen y por lo tanto los niveles de competitividad a nivel internacional aumentan. Chile por años mantuvo, por ejemplo, el liderazgo en materia de cobre, pero hoy en día hay otros países que compiten con el nuestro en cobre de mejor calidad y de mejor precio. Lo que ha significado que nuestro país ha tenido que introducir modificaciones a su sistema de extracción en el norte para los efectos de rebajar costos y de ser un país competitivo en esta área. No es llegar a un estado y quedarse ahí, hay que seguir avanzando. Por lo tanto, esto es bien importante que ustedes lo tengan presente y forma parte de la discusión de qué es lo que está haciendo nuestro país para ser un país más competitivo a nivel internacional, partiendo de la base que estamos insertos en una economía de libre mercado en la cual competimos con otros países y con otras realidades. En la medida que nos quedamos, otros nos van a pasar y evidentemente eso va a significar un problema para nuestro país. Otro aspecto que yo quiero mencionar en este módulo dice relación con algo que dijimos al comienzo, en el sentido de que mencioné que la economía, al igual que el derecho, es una ciencia y ambas tienen como característica, además, ser una ciencia social, en lo que el centro de estudio lo es o lo constituyen las personas, las conductas de las personas. Y en este caso específico dice relación con la conducta que adoptan las personas para los efectos de solucionar el problema económico. Y para ello, la economía como ciencia utiliza instrumentos y herramientas que también son utilizadas por otros o por otras ciencias. Por ejemplo, utiliza métodos y dentro de los métodos encontramos dos que son como los más clásicos: el método inductivo y el método deductivo, que son, reitero, métodos que se utilizan en todas las economías. El método inductivo es un método que parte, ¿no es verdad?, parte de la observación de una determinada realidad y que, observando esta realidad, que está en estudio, y aplicando procesos y análisis de abstracción, ¿no es verdad?, busca arribar a principios o reglas de carácter general a partir de situaciones particulares. ¿Estamos? Al revés, el método deductivo también parte del análisis de un determinado objeto o situación, ¿no es verdad?, en este caso de tipo económico, para que, aplicando procesos de abstracción y de análisis, podamos arribar a partir de estas situaciones de tipo general, llegar a situaciones de carácter individual o
singular. Ahora, estos métodos que se pueden mezclar, no es uno u otro, y que están presentes en todas las ciencias, tiene etapas, diferentes etapas. La primera, queda claro, es el análisis o observación, la observación de una determinada realidad que es la que a nosotros nos interesa poder entender y conocer. Ese análisis tiene que ser de la mejor forma posible, sin ningún tipo de sesgo, porque si no, las conclusiones finales van a ser errores. Este análisis que se hace de un determinado fenómeno o realidad se hace a través de procedimientos abstractos de lógica de estudio para, en una segunda etapa, formular una determinada hipótesis. Es decir, partimos del análisis de una situación, hacemos este estudio y concluimos en una determinada hipótesis. ¿Para qué? Para que a continuación, esta hipótesis que la vamos a volver a estudiar y analizar, podamos crear lo que se denomina una ley económica. Y esa ley, una vez que ya ha sido estudiada y analizada sus pros y sus contras, cuando sea necesario, se va a aplicar en una determinada realidad. Se va a contrastar con la realidad. Y acá donde está o radica el problema de la economía, que a diferencia de otras ciencias, como las ciencias exactas, estas leyes que se formulan no pueden ser probadas, como les dije, en una situación o en un ambiente seco, ¿no, verdad?, en un laboratorio, porque es imposible. Estamos hablando de conductas de personas. Por lo tanto, las leyes que se fabrican o que se producen en la economía, solamente vamos a saber si cumplen con su finalidad una vez que se apliquen al fenómeno respectivo. Y ya lo expliqué, la depresión del 29 ha sido objeto de grandes estudios durante muchos años y décadas por distintos economistas de distintas corrientes. Estos estudios, dependiendo de la postura que tenga la escuela económica, concluye, ¿no es verdad?, saca determinadas leyes que dice que a partir de lo que se observó de ese fenómeno económico, se estudia cuáles fueron sus causas, qué fue lo que pasó y en definitiva cuáles serían las mejores formas de poder salir de ese problema. Y muchas de esos estudios se han aplicado, les puedo insistir, para resolver situaciones parecidas como ocurrió con la crisis subprime o la crisis asiática de hace algunos años atrás, y lo que se logró en parte es que los efectos de esas crisis no fueran las mismas que ocurrieron en la década del 29, en el año 29 en Nueva York, y que afectó a muchos países en el mundo. Por lo tanto, las leyes económicas buscan una determinada consecuencia, pero muchas veces esas consecuencias no se dan, porque acá participan una multiplicidad de factores, Por lo tanto, no es una u otra, a veces se aplica una, a veces se aplican una serie, un conjunto, o ustedes van a escuchar, una batería de medidas para los efectos de que se logre una determinada situación. Y eso lo vemos semana a semana en las noticias del acontecer económico que ocurre acá y en todas partes del mundo. Por ejemplo, hoy en día, ¿no, verdad?, 17 de marzo, 18 de marzo, el gobierno tiene que tener los recursos necesarios, monetarios, para hacer frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Tiene que contar con los recursos necesarios e implementar políticas económicas y políticas sanitarias, porque es un fenómeno que tiene múltiples consecuencias. Entre otras, ha disminuido, ¿no, verdad?, la capacidad de las personas para poder trabajar y desplazarse, y eso va a implicar consecuencias graves. Por lo tanto, el gobierno tiene que estar preparado para la solución de la mejor manera posible a esa situación. Por lo tanto, jóvenes, las medidas se van mezclando y muchas veces se producen los efectos deseados, pero otras veces no. Partamos o sigamos con lo que es microeconomía. Yo les dije también en un comienzo que la economía se divide en dos grandes grupos, la micro y la macroeconomía. Nosotros en este curso lo que vamos a hacer es analizar la microeconomía,
y de la macro vamos a dar los aspectos más generales al final del semestre. Y cuando hablamos de microeconomía, en definitiva, de lo que estamos hablando es del estudio y análisis de los agentes económicos, y los agentes económicos más importantes y clásicos en esta materia son la familia, las personas, las empresas y el Estado. Nosotros vamos a ver que estos tres agentes económicos se interrelacionan, cumplen diferentes roles y principalmente donde se relaciona es en los diferentes tipos de mercado que existen en la economía. Y eso es lo que vamos a ir analizando en los próximos módulos.